Siguiendo la propuesta de formación que presenta la diócesis, vamos a pasar ahora al curso básico de pastoral número 2. Como sabemos, este curso quiere garantizar nuestro proceso de sana evangelización y queremos enfocarnos solamente al estudio y reflexión de una categoría teológica clave hoy en nuestro caminar pastoral, que es precisamente la conversión cristiana, vinculada precisamente a la nueva evangelización. En este curso básico 2 vamos a ver 3 temas: la conversión en la revelación cristiana, la conversión cristiana y su especificidad, y el tiempo de nueva evangelización, que de alguna forma también nos exige hoy la conversión personal, la conversión pastoral. Primeramente, pues vamos a entrar al estudio etimológico de la palabra o del concepto conversión. Vamos a ver a través de este estudio a descubrir las dimensiones de la conversión a partir del vocabulario bíblico, ¿sí? Entonces empezamos diciendo que en hebreo encontramos 2 verbos precisamente que expresan las dimensiones de la conversión: naham, que expresa la dimensión interior y emocional, y el verbo shuf, que expresa la dimensión exterior y las implicaciones concretas. Entonces vemos cómo desde esta concepción del vocabulario bíblico, en este caso los verbos en hebreo, vamos a descubrir la dimensión interior y la dimensión exterior de la conversión. Para referirse a la conversión bíblica, la conversión, encontramos en griego, utiliza también 2 verbos: metanogein, que hace referencia al cambio interior, consecuencia del arrepentimiento y la penitencia. Epistegein indica el cambio de conducta externa y práctica. Con esos 2 acercamientos, entonces, vamos a descubrir la dimensión interna y externa de la conversión, ¿sí? Vamos ahora entonces a ver cómo San Jerónimo a finales del siglo IV emplea el término latino penitencia como término correspondiente a shuf y a metanoia. Por lo tanto, se denomina hacer penitencia, quedando reducida solamente al aspecto externo. Se elimina el aspecto interno de la conversión y se resalta más esa dimensión o aspecto externo. ¿Cuáles son los matices o implicaciones de la conversión en el Antiguo Testamento? Cuando hablamos de conversión, hacemos referencia, en este caso, a la alianza y a la conversión. Y podemos decir así, que la historia de Israel viene a ser la historia de las llamadas de Dios y las resistencias del hombre. Por eso la exhortación profética resuena con interpelación para volver a Dios, al Dios de la alianza, y por lo tanto va a tener y resaltar ese carácter social de la conversión. Cuando por la alianza Yahvé es para Israel su Dios, la actitud concreta que se exige al hombre es un cambio que se expresa en relaciones humanizantes y humanizadoras. Si hemos roto la alianza, el pacto con Dios, pero hemos tomado conciencia de que Dios sale a nuestro encuentro, entonces ese cambio se tiene que externar en relaciones humanizantes y humanizadoras. ¿Enfocadas hacia quién? Hacia los marginados y hacia los excluidos. Por lo tanto, esta nueva realidad provocará un corazón y un espíritu nuevos, ¿sí? No solamente quedarnos, ¿verdad?, en la parte interna, sino también reflejarse, como decimos, en nuevas relaciones. También, si hacemos este pequeño recorrido desde el dato revelado, vamos a encontrar en los salmos cómo se expresa la conversión. No olvidemos que los salmos es la recopilación de composiciones poéticas por las que Israel externa su alabanza a Dios. Se distingue una propuesta teológica de conversión que incluye lo moral y lo religioso. Por lo tanto, encontramos un contexto religioso del posexilio.
La ley, el sacerdocio y el templo configuran la identidad de Israel, razón por la que el tema de la conversión no es de gran importancia. A ver, vamos entonces a pasarlo a trabajarlo de una forma muy concreta, para hacerlo más sencillo. En el Salmo 51, penitencia es regresar a Dios reconociendo su bondad y su misericordia. Por lo tanto, el que reconoce su pecado, pero lo más importante, la bondad y misericordia de Dios, es capaz de confesar su pecado y su condición pecadora. Es decir, primero, ¿qué reconocemos? ¿El pecado o la bondad de Dios? No, experimentamos la bondad y misericordia de Dios, por lo tanto, entonces, somos capaces de reconocer nuestro y poderlo confesar. Ahora, en este mismo salmo vamos a encontrar la dinámica de la conversión iniciada por tomar conciencia del pecado. Después viene el arrepentimiento y la súplica del perdón, ¿sí? Pero es estar abierto siempre a la bondad y misericordia de Dios. Y este proceso de conversión termina con el firme propósito de cambiar de conducta. Aquí encontramos entonces la dimensión interior y la dimensión exterior expresada en un cambio de conducta. Por lo tanto, la conversión se va a prolongar en el testimonio y en el convertido se vuelve, por lo tanto, un testigo. Invita a otros a esta experiencia. Es capaz, vamos a decirlo así, de ponerlo por escrito para que otros también vivan y experimenten la bondad y la misericordia ¿de quién? De Dios. En la literatura sapiencial encontramos el verbo chup, que aparece pocas veces en su sentido religioso. Por lo tanto, se le da poca importancia a la conversión para este género. Encontramos que en este género de los libros de la sabiduría, la conversión perderá su riqueza y seguirá una causa legalista. Sin embargo, el temor de Dios, principio de la sabiduría de Israel, expresa también la respuesta al Dios de la alianza. No romper esa alianza, sino siempre mantener esa relación de amistad con Dios. Bueno, así como hemos hecho un pequeño recorrido en cómo se va asumiendo, cómo se va entendiendo, viviendo la conversión en el Antiguo Testamento, hacemos ahora este recorrido para encontrar los matices e implicaciones en el Nuevo Testamento. Y veremos que tendrá ciertamente una dimensión cristológica. En el Nuevo Testamento hay un llamado y que es esencial en la predicación de Jesús y el anuncio del reino. El tiempo ha llegado, conviértanse. Vamos a volver al Dios de la alianza, al Dios misericordioso, ¿sí? La conversión, por lo tanto, implica en el Nuevo Testamento aceptar el mensaje de vida que se convierte en fundamento para orientar o reorientar las dimensiones del ser y del quehacer que se muestra en frutos concretos. Dimensión interna, ser; dimensión externa en frutos concretos. Por sus frutos los conoceréis. Una verdadera conversión tiene que llevarnos a frutos concretos. De manera que teniendo un cambio total e integral, llamemos Padre a Dios y hermanos a los demás. Serán dos signos visibles, vamos a decirlo así, de una conversión integral. A Dios lo llamamos Padre y a los demás los llamamos hermanos. Y nos sentimos hermanos con ellos. En los escritos de San Pablo se emplea poco el término conversión. Sin embargo, cuando se dirige a sus destinatarios, reconoce su importancia. San Pablo describe la naturaleza y dinámica de la conversión cristiana como un proceso por el cual se adquiere una vida nueva. ¿Sí? El que se ha encontrado con Jesús deja el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. ¿Sí? Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive y refleja esa vida nueva. ¿Sí? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los rasgos o características de la conversión son de carácter universal, la centralidad pascual y su significación bautismal. ¿Qué se entiende por conversión? Como un alejarse del pecado, como un retorno a Dios y como una transformación integral de todo el hombre a Cristo.
Por lo tanto, tiene una relación con la fe, hay una aceptación de Cristo muerto y resucitado, establecido como Señor y Mesías, y desde luego la adhesión a Él. Es un cambio de vida, ¿sí? Por lo tanto, el acontecimiento de la conversión como un don de gracia es acompañado y sellado por el rito del bautismo. Allí empezamos ese proceso de configuración, ¿sí? Iniciamos esa vida nueva. Y es ahí donde tenemos que dar seguimiento a ese proceso iniciado por Dios en nosotros. En el Evangelio de San Juan muestra la actitud negativa del rechazo de Jesús y sus obras. Tampoco para Juan está ausente la realidad de la conversión, aunque no esté la palabra. Convertirse es para Juan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Abandonar el reino de las tinieblas para entrar en el reino de la luz, pasar de la muerte a la vida, Estamos en un pequeño recorrido en toda la Sagrada Escritura de cómo se va comprendiendo y viviendo la conversión. Y vamos viendo si sus matices, sus dimensiones, cómo se van aplicando, cómo se van proyectando. En el libro de la Carta a los Hebreos y del Apocalipsis, los autores no tienen como destinatarios a los paganos, sino a las comunidades cristianas. Por lo tanto, se llama no a la conversión primera, sino que se trata de responder a la necesidad de la segunda conversión. Los que se han encontrado con Cristo han decidido experimentar una vida nueva, pero con el tiempo las preocupaciones de la vida los apartan de esa experiencia de Dios. Por lo tanto, ya no hablamos de una conversión primera, sino una conversión es volver al primer amor. Por lo tanto, se asume que la conversión es permanente porque se corre el riesgo de la desconversión, de alejarnos de Dios, de apartarnos del camino, de no valorar la importancia de la comunidad, de caminar solos y no juntos, de madurar y crecer con los demás. Por lo tanto, para San Juan, la conversión es una llamada provocativa y estimulante, apocalíptica y urgente, dirigida a despertar a los que han caído en la tibieza o el abandono. ¿Ustedes creen que los padrecitos, las monjitas, los laicos puedan caer en la desconversión? Y a veces es parte del proceso de nuestra fe. Vivir momentos de desierto. Como que nos falta, ¿qué? Pasión por el reino. Caemos en la tibieza, en la indiferencia, en la rutina. Entonces, es necesario impulsar un proceso de una segunda conversión. Por lo tanto, debe estar dirigido a los que han perdido el entusiasmo de la conversión primera. Es un tema interesante, ¿verdad? Hablar de la conversión segunda. Cuando llegamos a ella, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que ir viviendo? Por lo tanto, la conversión la tenemos que asumir como una categoría fundamental en la revelación cristiana, por entender la relación y el proceso de comunicación y comunión entre Dios y el hombre. Cuando asumimos la conversión como una categoría fundamental, nos ayuda a comprender esta relación y este proceso. Repito, es una relación y proceso de comunicación y comunión. Por lo tanto, los verbos en hebreo naham y shu, así como los verbos en griego metanogein y epistegein, y sus correspondientes sustantivos se utilizan para indicar las dimensiones de la conversión. Rasgos específicos de la conversión bíblica son la alianza y la conversión, ya lo decíamos. Donde está implicada toda la vida del pueblo de Israel, Dios siempre toma la iniciativa y ofrece una y otra vez su perdón y su misericordia. ¿Cuántas veces tengo que volver a Dios? Cuantas veces sean necesarias. Tengo que volver a ese encuentro, a vivir ese primer amor, ¿sí? De la importancia, ¿verdad?, de siempre tener en nuestra mente
ese recuerdo vivo para las situaciones que vayamos afrontando, siempre sea un medio que nos estimule, nos anime a seguir adelante. Por lo tanto, también tenemos que asumir la conversión como un don y como una tarea. En toda su predicación, Jesús de Nazaret tiene como elemento fundamental la llamada a la conversión y a la fe. El tiempo ha llegado, conviértanse, crean. Y un signo de conversión es creer ¿en quién? En Jesús. Y entonces hacer ese esfuerzo, como decimos, lo vamos a mencionar, de pensar como Él, juzgar como Él y actuar como Él. Por lo tanto, tenemos el elemento clave de la conversión. En síntesis, Dios que llama permanentemente al hombre. ¿Y quién toma la iniciativa? Dios. Siempre Dios. Dios es un Dios en salida, que no se cansa de amarnos y quiere mostrarnos su amor por nosotros. ¿Y qué espera del hombre? Que responda de forma libre, de forma consciente.